Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Los saludo nuevamente desde Clínica Psicológica Cali, el día de hoy con una temática nueva de estas que hemos preparado para ustedes a lo largo de todo nuestro trabajo, con el ánimo de difundir la psicología, de llevar la psicología a la puerta de su casa, con el ánimo también de mostrarles lo que puede hacer un psicólogo, lo que puede hacer una clínica, en este caso una IPS como la nuestra, a nivel de psicología, a nivel del ser humano. Vamos a dar espera a que lleguen algunas personas a nuestra transmisión para poder iniciar con esta temática del día de hoy, muy interesante por cierto, así que quédense conectadas las personas que ya están y compartan, no se olviden compartir, hacer sus comentarios también desde donde nos están siguiendo. Vamos a esperar unos minutos para poder iniciar. Me están confirmando que se escucha bien. No sé, las personas que están por aquí en Facebook, que nos puedan también colaborar para que nos confirmen si se está escuchando. Perfecto, nos dicen que se escucha bien. Bueno, como les decía, ¿cuál es la idea de clínica psicológica, amigos? La idea de clínica psicológica es llevar la psicología a la puerta de su casa, mostrar todo lo que puede hacer un psicólogo por el ser humano, por las emociones, por ese trabajo emocional que tanto necesitamos a veces y que por X o Y motivo nos decidimos no afrontarlo, no enfrentarlo más bien, ese trabajo emocional que necesitamos todas las personas, ¿verdad? Tenemos consultoría virtual. En esta época de pandemia se ha fortalecido mucho la consultoría virtual. Esos entrenamientos que como personas necesitamos en habilidades blandas, si se quiere el nombre, en habilidades para la vida, competencias que nos van a servir para desarrollar nuestro potencial humano y enfocarlo, dirigirlo hacia nuestros objetivos, hacia el cumplimiento de nuestras metas personales. Tenemos terapia de pareja, tenemos terapia para niños, tenemos neuropsicología también dentro de nuestro portafolio de servicios, así que anímense, pregunten ya por el interno, por redes sociales, pueden también escribirnos al WhatsApp 317-842-8542 y ahí un psicólogo siempre va a estar dispuesto a atenderlos y a orientarlos. Tenemos un buzón también de asesoría psicológica, del cual ya les he hablado en algunos videos. Consiste en que ustedes nos escriben ahí a ese correo buzoncps@gmail.com y un psicólogo va a estar respondiéndole en las siguientes 24 horas sobre la situación. Esto es totalmente gratis, así que tenemos cantidad de servicios, como ustedes pueden verlo, para ofrecerle a la comunidad. Este precisamente es uno de esos servicios que venimos manejando hace algún tiempo, masterclass gratuitas cada semana, de diversos temas que ustedes mismos nos plantean, que ustedes nos sugieren vía redes sociales o en los encuentros personales que tenemos en algún momento. Sería interesante que hables de esto, sería interesante que tocaran este tema. Y bueno, el día de hoy vamos con uno de los temas más solicitados en este año, que lo hemos llamado Conozco a mi hijo, pero que encierra cantidad de elementos aparte del solo conocimiento de nuestro hijo. De hecho, lo podríamos plantear también como una pregunta: ¿conozco a mi hijo? Así que espero que disfruten esta charla del día de hoy, que me hagan todas las preguntas que ustedes tengan, que no se queden con las dudas ahí guardadas, sino que nos comenten esas dudas, esas inquietudes, esas preguntas que pueden llegar a tener sobre este tema, para que de esa forma construyamos juntos un buen ejercicio de conocimiento. Por allá, digamos, más importante que todo esto, que nos llevemos algo para nuestra vida personal, algo útil para nuestra vida personal, qué mejor en nuestro rol de padres de familia, de padres, de madres de familia. Seguramente muchas personas también se preguntarán, pero ¿por qué la pregunta de si conozco o no a mi hijo? Si finalmente yo soy el padre, yo soy la madre, pero lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de este tema. Así que estamos a punto de iniciar, estoy aquí dándole ingreso a otras personas que quieren también estar con nosotros en la masterclass.
y le daremos inicio ya a nuestra transmisión. No se olviden también dejarnos acá sus comentarios, desde dónde nos están siguiendo, desde dónde están viendo esta transmisión el día de hoy. Es muy importante para nosotros que nos hagan sus preguntas también, sus inquietudes, todo lo que pueda haber en relación a este tema. ¿Listo? Bueno, perfecto. Ya hemos dado el ingreso a las personas que están por conectarse, así que creería yo que podemos darle inicio también a nuestro ejercicio del día de hoy. Ok. Bueno, entonces les decía, ¿por qué la pregunta de si conocemos a nuestros hijos y somos los padres? Y desde el imaginario, desde el constructo social, se piensa que nosotros de entrada, por ser los padres, conocemos a nuestros hijos. Es decir, yo en consulta escucho muchas veces pacientes que me dicen, pero ¿por qué me lo preguntas? Claro que lo conozco. ¿Quién mejor que yo para conocer a mi hijo? ¿Quién mejor que yo, que soy su padre, para saber lo que le gusta? ¿Quién mejor que yo para saber cómo está el día de hoy? Pero cuando nosotros empezamos un análisis riguroso de lo que conocemos a nuestros hijos, nos damos cuenta que conocemos una pequeña partecita muchas veces. No digo que en todos los casos, pero muchas veces desconocemos una gran parte, desconocemos la mayoría de lo que es nuestro hijo y conocemos una partecita. Hoy vamos a ver qué partecita es la que más conocemos y en la que más nos enfocamos. ¿Perfecto? ¿Cuál es la idea entonces de esta charla del día de hoy o de este ejercicio? Que podamos juntos construir y reflexionar principalmente sobre qué estamos haciendo con nuestros hijos, qué estamos haciendo por conocerlos. ¿Será que le puedo ayudar si no lo conozco? ¿Será que puedo orientarlo si desconozco qué es lo que quiere en la vida? Preguntas que les voy dejando aisladas, así que déjenme sus comentarios también, sus inquietudes, sus dudas, todo lo que quieran comentarnos y aportarnos, está el chat abierto para que lo podamos hacer. Coméntenos también desde dónde nos están siguiendo y no se olviden compartir esta transmisión para que seamos siempre una comunidad creciendo. Queremos ser todo para nuestros hijos. Cuando yo le pregunto a los padres, la generalidad de sus respuestas se enmarca en que quieren ser todo. Quieren ser sus amigos, quieren ser sus padres, quieren ser el árbol en el cual se apoyen, quieren ser su sombra, quieren ser su sol, aunque suene poético, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo, ni siquiera seremos padres, si no los conocemos medianamente. Si no los conocemos medianamente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tengamos la posibilidad de conocerlos para que podamos ser todo eso que queremos ser. Saludamos a Marta Cecilia. Excelente, nos dice que es docente, Marta Cecilia Lórez. Un saludo para Marta Cecilia. Qué bueno que los docentes se conecten a estas transmisiones. Qué alegría contar con este personal tan maravilloso y que tanto admiro como son los docentes, ¿no? Tenemos una gran afinidad con la labor del docente, quien tiene esa vocación tan grande y quien está permanentemente en contacto con este tipo de situaciones, ¿no? Y son testigos de que muchos padres no conocen a sus hijos precisamente, de que muchos padres dicen conocerlos, pero que desconocen tantas áreas de sus hijos que quizá los padres terminan conociendo más de ellos, ¿verdad? Bueno, entonces si no los conocemos medianamente, les decía, no podremos ser nada para ellos, ni siquiera ser sus padres. Es decir, no tendremos impacto positivo en su vida y solo seremos unas figuras que están ahí porque sí. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces decimos, tienes que obedecerme. Y el niño nos pregunta, ¿y por qué? Y de pronto la única respuesta en ese mar de ideas que se aparecen por la cabeza de un padre o de una madre es, porque yo soy su papá, porque yo soy su mamá y tiene que hacerse así. Y no tenemos otra respuesta. Y a veces cuando ellos nos preguntan, ¿y por qué? Quieren ir más allá y es, ¿por qué tengo que obedecerle a alguien que está ahí pero que ni siquiera me conoce? Que ni siquiera supo por qué hoy me molesté y tiré, qué sé yo, los lapiceros a la pared.
¿Por qué tengo que obedecerle a una persona que está ahí, pero que definitivamente sé que está ahí como figura únicamente? Y los docentes sí que saben de eso, ¿no? Creo que Marta Cecilia y todos los docentes que están en esta transmisión saben y son testigos directos del impacto que tiene desconocer a nuestros hijos. Es decir, que los padres de familia desconozcamos a nuestros hijos porque es en el colegio, es en ese contexto social donde ellos manifiestan todo lo que están sintiendo, todo lo que está pasando además en sus viviendas, en sus hogares. Y es allá que al docente le toca tratar de subsanar esos vacíos que lleva desde el hogar. Por eso es que yo siempre les hablo que somos un equipo, que tanto los docentes como los padres de familia, como los estudiantes y como los psicólogos somos un solo equipo y que juntos, solo juntos podemos llevar ese engranaje del sistema educativo más allá de lo académico, mucho más allá de lo académico. Lo podemos llevar incluso a esferas tan altas que después podamos decir hemos construido sociedad, hemos construido convivencia con ese trabajo arduo. Para los padres del día de hoy, conocer a nuestros hijos es fundamental. No podemos ser ni siquiera sus padres si desconocemos las áreas importantes de nuestros hijos. En consulta, entonces, les decía, se escucha mucho o con mayor frecuencia la frase, yo sí conozco a mi hijo, ¿quién mejor que yo para conocerlo? Soy su madre, soy su padre. Como que si fuera un acto de orgullo a veces, ¿no? Pero ¿por qué me dice que yo no lo conozco si yo sí lo conozco, si yo lo tuve en mi vientre, dicen las madres, si yo vivo con él, si yo lo veo todos los días, los padres, si yo le doy lo que él necesita? ¿Cómo me va a decir que yo no lo conozco si yo hago todo eso en pos y en beneficio de mi hijo? Y cuando empezamos a analizar, de pronto ellos sí se confrontan porque no hace falta solo darle lo necesario a nivel económico, no hace falta tenerlo en un vientre. Suena duro, pero es así. No hace falta vivir con ellos únicamente, hace falta conocerlos. Y para conocerlos también hay un trabajo muy grande y muy diferente a exclusivamente vivir con ellos, convivir con ellos. Es mucho más allá que convivir con ellos. ¿Vamos? Si tienen alguna pregunta, mis queridos amigos, háganla por medio del chat, háganos saber todos sus comentarios, háganos conocer qué piensan frente a este tema tan interesante. Por ejemplo, por acá tenemos también a Carla. Dayana me dice, perdón, Dayana, soy Dayana. Nana Uribe me dice, buenos días, desde la Ciudad Blanca en Colombia. Joana Paz, estudiante de psicología y voluntario socorrista del programa nacional. Bueno, excelente, un abrazo también, un saludo para Nana. Mari Sepúlveda, Lorena Martínez, Gloria Osorio, Nairobi Velázquez, no me funciona, dice, no sé si se está refiriendo al audio. Nairobi, porfa, me comentas, ¿vale? Me comentas para poderte ayudar. Bueno, entonces pasemos ahora sí al siguiente punto. Cuando hemos analizado y hemos determinado que los padres desconocemos muchas veces a nuestros hijos, pasemos al siguiente punto y es, porque no nos vamos a detener, hago un paréntesis, no nos vamos a detener exclusivamente en decir es que los padres no conocen a sus hijos y los vamos a señalar, no, vamos a ir un poco más allá. Para detenernos en eso, para detenernos en esa parte, podemos ir a nuestro canal de YouTube donde tenemos gran cantidad de contenido, tenemos un contenido exclusivamente en esas áreas de los padres de familia. Hoy vinimos a saber qué pasa cuando desconozco a mi hijo con esta charla que se llama precisamente ¿Conozco a mi hijo? Bueno, nos dice Nairobi que no ve la conferencia, ¿qué pasa? No sé a qué te refieres, Nairobi, de pronto no ves la imagen o no la escuchas. Para que porfa te podamos ayudar. Quizás puedas reiniciar la pantalla o actualizar para que ahí te aparezca ya directamente la charla, ¿vale? Pasemos para poder avanzar. Padres fuera de serie y padres hiperexigentes se llama este capítulo. Entre comillas los dos, padres fuera de serie y padres hiperexigentes. Estas dos clases de padres se caracterizan por lo siguiente. Los primeros suelen ver en sus hijos un fuera de serie, por eso les decimos padres fuera de serie. Lo ven como un niño superdotado de habilidades y lo andan manifestando en todos los contextos. Entonces tengo un hijo que es superdotado, es buenísimo para el fútbol, es buenísimo para las letras. Y pasa en la mayoría de padres, y esto no es malo de hecho, porque estamos dándole un valor importante a lo que él hace. Lo malo está
en que no revisamos nuestra vida antes de lanzar el comentario y no nos damos cuenta que con eso estamos sobrecargando a nuestro hijo, imponiéndole muchas veces un deseo personal. ¿A qué voy? Yo puedo ser un padre de familia que veo habilidades en el fútbol, por ejemplo, en mi hijo, y de pronto sin verlas, incluso yo digo es que mi hijo nació para ser futbolista. ¿Se han dado cuenta de eso? Que cuando nace el bebé, el sueño de todo padre futbolero es que sea futbolista, y entonces ya le llevamos el uniforme de fútbol, un balón desde que es bebé, y lo incluimos a escuelas de fútbol. ¿Por qué? Porque decimos que él es súper dotado para el fútbol, y de pronto el técnico nos dice, bueno, sí, juega bien, pero hay que trabajar más, y uno dice, no, no hay que trabajar más. De hecho, en estos días, y aprovecho para compartirles, esto llevó a la frustración a un padre de familia en Argentina. Nos lo comentaba un gran colega de Argentina, a quien saludo, el profesor Marcelo Rofe. Nos decía lo siguiente: este padre de familia colapsa en un entrenamiento de la escuela de fútbol de su hijo porque el técnico no lo quiso alinear, y le dijo, pero ¿por qué si él es el mejor? Si él es el mejor de la escuela. Y el técnico le dijo, no, para que hay gente que está mejor, hay que prepararse más. Entonces el padre colapsó, terminó agrediendo físicamente al técnico, al cuerpo directivo, y bueno, se armó una pelea bastante grande en esta escuela. ¿A qué voy con esto? Precisamente que nosotros imponemos en nuestros hijos muchos deseos nuestros. Si vamos a revisar de pronto las condiciones futbolísticas de este padre, quizás no tenga gran habilidad para jugar al fútbol. Entonces quiere que su hijo sea futbolista, tomando el ejemplo. Esto funciona con la música, con cualquier área, tomando el ejemplo, y en ese momento sobreexige a su hijo, sobrecarga a su hijo, porque no está tomando decisiones, sino que está viviendo las decisiones que su padre tomó por él, ¿vale? Pensamos que lo conocemos porque como a mí me gusta el fútbol, a él, como es hijo mío, le debe gustar lo mismo. Y no somos capaces de preguntarle, hijo, ¿te gusta el fútbol? ¿Quieres ir a una escuela de fútbol porque te gusta, o estás yendo porque yo te llevo y te estoy dando la mensualidad? Claro, los niños, por más chiquitos que sean, sí piensan en eso. Bueno, mi papá está haciendo un esfuerzo por pagarme la escuela de fútbol, entonces pues voy a ir, porque qué embarrada con él que pague y yo no asista a la escuela. Vamos. Saludamos a Angelina Nutrebelleza, nos dice, buenos días Yurimar Rosso. Ok, mamá de Victoria Mendoza, 5º grado. Qué bueno, qué genial que estén personas también, padres de familia el día de hoy. Me gusta mucho que tengamos una comunidad tan diversa, que tengamos docentes, que tengamos padres de familia, psicólogos, estudiantes de psicología dentro de estos masterclass, porque entre todos construimos. No nos gusta, como clínica psicológica, nunca ha sido nuestra política sesgarnos, es decir, solo capacitamos psicólogos, solo capacitamos padres de familia. No, queremos abarcar desde cada rol de la sociedad para formar precisamente una mejor sociedad. Desde todos nuestros servicios nos enfocamos de esta forma. ¿Listo? Un abrazo entonces también para Yurimar. Bueno, entonces estábamos hablando de esta imposición de deseos. Yo conozco a mi hijo porque a mí me gusta algo, porque como es mi hijo debe gustarle lo mismo, y no nos damos el tiempo de preguntarle siquiera qué le gusta hacer o qué quisiera hacer con su vida. Aún siendo muy pequeño uno podría decirle, hijo, ¿te gusta ir a fútbol? Y de pronto él te va a decir, no, a fútbol no, me gusta ir a la escuela de pintura, la escuela de artes, o me gustaría aprender, qué sé yo, a hacer pasteles. Y ya, y está bien, porque es la vida de él, porque es lo que él disfruta. Porque puede ser tu hijo, no le puedes obligar a hacer nada que esté en contra de lo que él desee, porque lo vas a frustrar más adelante, porque no lo va a hacer con pasión, no lo va a hacer con el amor que se necesita. ¿Listo? Saludamos a Rochester Betancourt. Buenos días, soy la mamá de Valerie Sofía García, grado 5º, Normal Farallones. Un abrazo para toda mi gente de la Normal Farallones, también aquí en la ciudad de Cali. Bueno, entonces les decía, no puedes decidir por tu hijo, no puedes frustrar esa vida y esa vida naciente que está, porque quieres que haga lo que a ti te gusta o lo que tú quisieras que haga. Más bien, por el contrario, démonos el espacio de sentarnos con ellos, hablemos de lo que a él le gusta, y en ese orden de ideas empezamos ya a trabajar
su proyecto de vida, que es algo fundamental. Ya tuvimos una charla sobre el proyecto de vida hace unos 15 días que está en nuestro canal de YouTube, así que si quieren profundizar en ese tema, Clínica Psicológica Cali en YouTube, y ahí están todas nuestras conferencias grabadas para que las puedan ver. El siguiente paso entonces, la siguiente categoría de padres es lo que yo les había dicho, padres hiperexigentes. Hiperexigentes. ¿Qué quiere decir padres hiperexigentes? Saludamos a Sandris Saldarriaga. Los padres hiperexigentes nos habla de lo siguiente, nos habla de que es un padre que no ve nada bueno en su hijo. Todo lo que hace su hijo lo critica, lo cuestiona, puedes mejorarlo, puedes hacerlo mejor, eso te quedó mal, eso te quedó horrible, eso no está bien, haz más cosas. Si lo tiene entonces en una clase de inglés, pues que se esfuerce más y lo metemos a una clase de baile y lo metemos a una clase de fútbol y de música y lo sobrecargamos. Y entonces el niño siente carga de estrés. Y lo que yo les decía hace un momento, el niño, por menos edad que tenga, por más chiquito que sea, siente esa necesidad de retribuir lo que su padre o su madre está haciendo. Entonces no los carguemos, es decir, podemos como seres humanos, tenemos una gran capacidad de aprendizaje, pero el aprendizaje no solo es incluirlos en actividades extracurriculares o inclusive no solo son tareas. Nuestros hijos son mucho más que tareas, que actividades. No los podemos resumir a simples actividades académicas. Entonces, yo siento que tengo un buen hijo porque le va bien, porque tiene el primer puesto en su colegio, en su curso. Si no lo tuviera, fuera un mal hijo. Y no. Realmente tu hijo no es una calificación, realmente tu hijo no es una nota. Tu hijo vale mucho más que una nota. A tu hijo lo determinan muchísimas otras áreas diferentes a la académica. Entonces démosle valor a esas cosas, porque lo contrario está logrando es que sobrecarguemos de estrés, sobrecarguemos de ansiedad a nuestros hijos. Y sí, yo sé, me han dicho de frente, pero es que a mí sí me sobrecargaban de cosas y yo no me quejaba. Pero a mí sí me cargaban de cosas y yo no sentía ansiedad, yo no necesitaba de psicólogo. No es que no necesitabas, amigo, lo que pasa es que eran otras épocas. Y venir al psicólogo eran para los locos. Y espero que ahora que están ahí detrás de esta pantalla, los que están ahí detrás de esa pantalla, sí sepan que no es que no necesitábamos antes psicólogos, sino que no nos llevaban, sino que no nos daban la oportunidad de asistir. Pero ahora que somos más conscientes, que hemos conocido entidades como Clínica Psicológica, donde hay psicólogos que me pueden ayudar, me pueden ofrecer una escucha, por lo menos escucharme lo que me está pasando, entonces sí debo ser más consciente y acudir con mi hijo o mi hija cuando algo esté pasando y esté fallando en nuestra familia. No es que no lo necesitábamos, sino que eso antes no se manejaba así, ¿verdad? Tristemente para nuestra generación, porque entonces somos la generación que después de adultos hemos tenido que ver cómo nuestras emociones hablan por sí solas, cómo nuestros traumas terminan determinando nuestras decisiones de vida, nuestras malas elecciones de pareja, nuestros quizás fracasos académicos, laborales. En todas las áreas vemos cómo nuestros traumas del pasado están haciendo mella en nuestra vida adulta, y hasta que no lo trabajemos seguirán haciendo desastres, ¿vale? Piensa en este momento entonces en tu hijo, en tu hija. ¿Realmente los conoces? Hago una pausa en este momento. ¿Realmente conoces a tu hijo? ¿Realmente conoces a tu hija? Solo hasta lo que hemos hablado hasta este momento. ¿Sabes cómo es? ¿Es como tú quieres que sea? ¿O es como él quiere ser? Eso no implica retirar los límites. Entonces como él quiere hacer, él quiere andar rompiendo todo por los supermercados, pues listo, está. No. Eso es otra cosa diferente. El libre desarrollo de la personalidad, lo decía en alguna conferencia pasada, implica desarrollo precisamente, y el desarrollo implica avance, no retroceso. Entonces, desde lo que es normativo, me hago entender, desde la norma, permitirle que tome decisiones y orientarlo en esas decisiones y acompañarlo para que él se dé cuenta de que si le gusta o no eso que decidió, que asuma las consecuencias,
obviamente cuando toma una decisión, pero eso es muy diferente a quitarle los límites, las normas y que haga lo que sea. Una cosa es hacer lo que sea y otra cosa es hacer lo que se debe hacer con la vida, ¿vale? Enseñarle a empoderarse de la vida desde los primeros años. ¿Son nuestros hijos como nosotros nos empeñamos en verlos? Muchas veces nos empeñamos en verlos de cierto modo, ¿no? Y entonces empezamos como si fueran una escultura, a modelarlos, a moldearlos de una forma como yo quiero que sean. Entonces yo quiero que mi hijo sea así, no sea así, y empezamos a moldear esa escultura, pero muchas veces no nos damos cuenta que con la arcilla, por ejemplo, podemos poner nuevamente un poco más de agua y pues la arcilla va a permitirse moldear nuevamente, pero con una vida no. Con la vida de nuestros hijos no funciona así. Vamos, con la vida de nuestros hijos funciona diferente. Con la vida de nuestros hijos tenemos una oportunidad, que es formarlos en esa infancia, ojalá desde esa primera infancia de hecho, para que tengan ese acompañamiento y esa orientación necesaria que de pronto muchos de nuestra generación no tuvieron, y en ese momento es donde se da lo que ya les venía comentando de los traumas y todo esto de las emociones. Nana Uribe nos dice: a veces no nos conocemos ni nosotros mismos y queremos hacer una figura de semejanza sin permitirle ser único. Qué gran aporte, Nana, precisamente a eso iba. Muchas veces ni siquiera hemos hecho el trabajo de pensar, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Verdad? ¿Qué disfruto yo hacer? ¿Por qué disfruto hacer esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Qué quise yo ser en mi vida y ahora no me doy cuenta que no lo fui? ¿Tenemos un proyecto de vida los padres? ¿Qué vamos a hablarles de proyecto de vida a nuestros hijos si ni siquiera nosotros como padres a veces lo tenemos? Ni siquiera nosotros sabemos para dónde vamos. Dejamos que la corriente nos lleve. Bueno, ¿dónde vamos? Y como dicen muchos, el día a día. Vivimos porque sí, porque estamos de pie. No. Ser padres, mire todo lo que implica ser padres. Ser padres implica mucho más que esto. Ser padres implica tener esa responsabilidad, no solo de formar y de regañar todos los días, sino de todos los días yo también ser mejor persona, buscar ser mejor persona. ¿Cómo? Bueno, ahí ya hay muchas herramientas. Está la lectura, está la revisión de un video que puede ser importante para mi vida como padre. Un video. Muchas veces nos ponemos en el celular y perdemos el tiempo literalmente y no somos capaces de encontrar videos, contenido como este del día de hoy que puede aportarle algo favorable a nuestra vida. Sabemos que quitarle no le va a quitar nada y aportarle puede que le aporte mucho más. Entonces hagámoslo, tomemos la decisión de transformarnos. Si quiero que mi hijo hoy sea mejor, es porque yo fui el primero en tomar la iniciativa de hoy buscar ser mejor papá, ser mejor mamá, ser mejor persona. ¿Listo? Gracias por el aporte a Ananis. Bueno, no es cuestión de orgullo. Yo les decía al inicio que esto no es un tema de orgullo, amigos. El tema de conocer a nuestros hijos no se trata de orgullo. Entonces llegan empoderados los padres aquí a la consulta y me dicen: es que yo lo conozco. Y entonces dice la mamá: es que yo lo conozco más que él, porque él como se va a trabajar todo el día y yo estoy todo el día en la casa, yo conozco más a mi hijo que mi pareja. Y bueno, esa discusión se los deja que discutan un momento y después se les dice: bueno, vamos a darnos cuenta que ni tú lo conoces como debía ser. Tú conoces quizás algunos elementos, tú conoces otros, pero no lo conocen al 100%. Por lo menos deberíamos conocerlos en un buen porcentaje para que ahí tengamos la potestad de decir: ahora sí lo puedo orientar porque ya sé lo que le gusta, porque ya sé qué quiere hacer. Y ni me digan de los adolescentes, ¿no? Porque hemos hablado de los niños más pequeños. Los adolescentes son otro mundo, amigos. Y con los adolescentes sí que mucho más cuidado, porque ellos sí ya no se dejan casi conocer. Ellos sí ya son herméticos. Entonces, si queremos conocer a un adolescente, el trabajo nuestro es mucho más complejo que con un niño. ¿Imposible? No, se puede hacer. Lo que estoy diciendo es que es más complejo y que ustedes como padres sí deben entonces ponerse las pilas, como se dice popularmente, para buscar la estrategia sin llegar a generar otro tipo de figura, sino que él siente, el adolescente sienta que tú eres su padre y que estás ahí
para acompañarlo y para apoyarlo, ¿sí? Soy la abuela de Santiago Ángel Patiño, no he podido escuchar. Bueno, creo que hay personas que tienen problemas con el audio, no sé por qué razón, pero bueno, me dicen otras personas que se escucha bien. De pronto hay que actualizar la página para que podamos recibir el audio. Nos dice Mari Sepúlveda, ¿cómo corregir patrones de comportamiento de expresión sin generar frustraciones, sin obstaculizar su desarrollo personal, querer que sean de un modo que no tengan tantas dificultades en su vivir, pero que no sea un modelo subconsciente de lo que uno quiere? Claro, y esto sucede mucho, querida Mari, esto sucede mucho, ¿por qué? Porque nosotros de una u otra manera siempre como padres vamos a incluir nuestro inconsciente en la crianza. Diciéndolo de otra manera, nosotros como padres de familia siempre vamos a buscar que nuestro hijo sea o que refleje algo de nosotros. Pero ¿cómo? Lo que entiendo, ¿cómo hacerlo de una forma sana? Eso es lo que entiendo. La forma más sana de hacerlo es conociendo confrontando, es decir, esto es lo que yo quiero que él sea. ¿Ya? Por aquí hay una palabra interesante, dice que no tenga tantas dificultades en su vivir, lo retomo de lo que me preguntas. Efectivamente, yo quiero que no tenga tantas dificultades en su vivir, quizás mi mamá también lo quiso, quizás mi papá también, quizás mis abuelos quisieron lo mismo con mis padres, entonces yo quiero que no tenga tantas dificultades en su vida, pero lo conozco. A eso vamos, lo conozco para saber qué puede implicar una dificultad para mi hijo. Lo llevo esto a un ejemplo muy puntual en la parte académica. Para mí puede ser muy complicado que él pierda una materia, que mi hijo saque una mala nota en una materia y la pierda. Y puede que para él no, porque era la materia que menos le gustaba, porque él sí sospechaba que la iba a perder, porque no se había esforzado. Entonces yo digo, caramba, mi hijo está en una gran dificultad, perdió una materia, pero cuando me pongo a hablar con él, él me dice, pues papá, eso no es que sea una gran dificultad para mí, realmente tengo otras dificultades. De hecho, vamos a hablarlo más adelante, pero quiero hacer como ese paréntesis para responderte de que sí debemos confrontar las dos partes. ¿Qué es lo que tú quieres con tu hijo y qué es lo que tu hijo quiere con su vida? De hecho, ¿qué es lo que tu hijo esperaría de ti como madre, ¿no? Que es otra gran pregunta, porque uno dice, yo soy el mejor padre, pero eso porque lo dices tú o porque te lo dice tu hijo. Quizás porque lo digas tú. Hay que ver qué piensa tu hijo de ti. Es un buen examen que hay que hacer. Correcto. Bueno, entonces, les decía, no es una cuestión de orgullo, ¿vale? No es quién conozca más a nuestro hijo en la pareja, quién tenga más poder sobre nuestro hijo. Es importante conocerlo simplemente para que nada nos tome por sorpresa y así poder orientarlos de la manera más adecuada. Por ejemplo, en las actividades que ejecuta, sobre su futuro también. En los adolescentes hay algo fundamental. Quizás hayan padres de familia de adolescentes que quisiera también leerlos por acá. Y un momento fundamental, crucial en su vida es cuando ellos van a salir ya de su bachillerato. Cuando ellos ya se van a graduar, hay un momento puntual, crucial en su vida, porque viene la pregunta de sus padres y de su familia y de sus primos, de sus tíos. Bueno, mi hijo, ¿y qué va a hacer usted una vez que se gradúe? ¿Qué va a hacer de su vida? Entonces empiezan los muchachos, yo me voy a ir al ejército, porque a mí me gustan las armas y qué chévere estar allá, yo me voy a ir a estudiar esto. Empiezan con una cantidad de ideas, pero no porque lo han decidido todos. La gran mayoría, podríamos decir que un 80%, porque las cifras rodean eso, de muchachos que se gradúan, escogen lo que escogen después de graduarse, impulsados en lo que otros quieren de ellos. Porque mi papá era militar, entonces yo también quiero ser militar. Porque mi papá era ingeniero y yo quiero ser ingeniero. Porque mi papá, qué sé yo, era carpintero y yo quiero irme por esa misma línea. Porque mi papá me dijo que si yo estudiaba psicología, él no me gastaba la carrera, que yo tenía que estudiar es medicina para que él me gaste la carrera. Porque mi mamá me dijo que tan bueno ser enfermero,
porque mi mamá me dijo que el arquitecto gana mucho dinero. ¿Se dan cuenta? Porque mi amiguita entró a estudiar actuación, entonces yo también quiero estudiar actuación como mi amiguita, porque pues voy a estar acompañada además de mi amiga. Entonces se dan cuenta cómo toman las decisiones los adolescentes, bueno, generalmente todas las personas, motivados por unas emociones, pero el problema no es ese, el problema es que si no tienen la orientación necesaria, esa decisión va a marcar la vida de una forma desfavorable, porque más adelante, de una u otra manera, él se va a dar cuenta que no era lo que él quería. De hecho, puede terminar la carrera, si se esfuerza, la puede terminar, puede sacar su título. ¿Cuántos docentes hay con título, pero no con vocación? ¿Cuántos médicos están en los hospitales con su título de medicina y no tienen la vocación? Y cuando te atienden parece que estuvieran, mejor dicho, que estuvieran muy molestos, se los nota molestos, ¿sí? ¿Cuántos psicólogos? Bueno, cantidad de ejemplos de personas que no tienen la vocación porque estudiaron y porque están haciendo algo que no les gusta hacer. Y cuando uno hace algo que no le gusta hacer, déjenme decirles, es lo peor que puede pasar porque uno no tiene motivación con su vida. Todo esto marca desconocer a nuestros hijos. Si lo conocemos en ese preciso momento, cuando él está en su escogencia de carrera, vamos a hacer un proceso de orientación vocacional, que de hecho los invito a los que tengan hijos adolescentes. Clínica Psicológica tiene un paquete de orientación vocacional, un plan de orientación vocacional interesantísimo, donde se les aplica una prueba psicotécnica, donde se hace unas sesiones con el joven para buscar conocerlo un poco más, para buscar conocer lo que quisiera estudiar, lo que quisiera hacer después de graduarse. Hace un acompañamiento también con los padres, súper necesario para que ellos sean los que orienten a su hijo allá en el hogar, y de este modo el resultado ¿cuál es? Que se minimiza el riesgo de que el joven tenga desmotivación con la actividad que decida hacer después de graduarse. Quienes de pronto estén interesados nos pueden dejar un mensaje por acá por el chat o por el interno para comentarles más sobre eso, pero digamos que a lo que yo voy es que con esto, con todas estas herramientas podemos conocer mejor a nuestros hijos. ¿Listo? La idea es conocerlos para poderles ayudar, para que nada nos tome por sorpresa en la crianza. ¿Listo? Entonces, en esta parte conozco a mi hijo, me conozco a mí mismo, como nos decía nuestra seguidora. Muchas veces creemos que conocemos a nuestro hijo por el solo recorrido académico. Yo les hablaba al inicio que conocemos una pequeña partecita de lo que son nuestros hijos, y es porque nos enfocamos solo en lo académico. Pensamos que mi hijo es academia, que mi hijo vale porque está estudiando, que mi hijo vale porque sacó buenas notas, que mi hijo no vale porque es muy indisciplinado en su colegio, porque me llaman cada rato a dar quejas, entonces mi hijo no vale. No, tu hijo vale por ser tu hijo, por estar ahí, por ser una persona. Tú le vas a ayudar a identificar ese valor, independientemente de las calificaciones que tenga. Porque si empezamos, es decir, esto es, muchas veces la crianza, algunos padres la toman como un ejercicio de azar. Un ejercicio de azar en que el mayor me salió muy bueno, dicen, el mayor me salió, como fuera una sorpresa, me salió, lo saqué por ahí en un paquete y me salió muy bueno. El menor sí me salió jodido, él no le gusta estudiar, él es indisciplinado, él les contesta a los profesores. El mayor, con él yo me saqué la lotería, como si fuera un ejercicio de lotería, como si hubieras comprado un número y ese te salió premiado, ¿verdad? Pero los hijos no son una lotería. Los hijos, lo que sean tus hijos, es el reflejo de lo que tú eres como padre. Es decir, si tú no le prestas la atención, no le brindas el tiempo necesario a tu hijo, él lo va a reflejar así. Hay que ver por qué el mayor, pues, tiene otras condiciones de vida, de comportamiento. Seguramente muchas veces uno entra aquí a la consulta y le dice, eso sí, es que con el mayor yo pasé más tiempo. Sí, es que con el mayor yo hablaba más, pero como con el menor yo estaba separada de mi esposo, entonces yo tuve que salir a trabajar y entonces mi hijo se queda a cargo de otra persona, de una vecina, y entonces, bueno, empezamos a ver las condiciones que generan ese tipo de problemas, pero lo que tu hijo es el reflejo de lo que en casa se le está enseñando, de lo que en casa se le está mostrando.
¿vale? Nuestro hijo vale mucho más que una simple calificación y les voy a contar un tema personal con mi hija de 10 años. Un día le digo, hija, te veo preocupada, ¿te fue mal en el colegio? Y ella me responde sabiamente, porque son respuestas sabias, me dice, papá, lo que menos me preocupa en este momento es el colegio, eso tal vez represente el 1% de mis preocupaciones. Me preocupa que esté encerrada en la casa y estudiando y no pueda ver a mis amiguitos, me preocupa que no pueda socializar con ellos, me preocupa la pandemia, me preocupa que tú cuando sales a trabajar te enfermes, te contagies. Y me narra una cantidad de preocupaciones que tenía que ninguna iba ligada a lo académico. Y entonces me pregunto yo también, ¿será que yo conocía esas partes en mi hija? Es decir, yo conocía esas dimensiones, esas áreas de mi hija. Pensé que ella solo era una nota, pensé que ella solo era estudio, como muchos padres pensamos. Y sí, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Por eso, como psicólogo y como padre de familia, les puedo hablar con propiedad. Si no conocemos a nuestros hijos por medio del diálogo, tenemos que buscar las estrategias que sean necesarias para conocerlos. Pero si no nos preocupamos por conocerlos, lo que desconoceremos de ellos va a ser muchísimo. No solo lo académico, ellos en lo académico nos pueden ocultar cosas, pero lo que desconoceremos en el futuro y el resultado que va a tener esta vida creciente, pues va a ser nefasto. Sus necesidades, de hecho, más grandes partirán siempre de su dimensión emocional. Uno nunca, o bueno, generalmente no llega a la conclusión de que estoy mal porque, no sé, porque perdí el año. Sí, va un choque fuerte, uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué me dirán mis padres? ¿Qué me tocará hacer para recuperar? Pero los problemas, las dificultades, las necesidades más grandes de un niño, de un adolescente, siempre tienen su raíz en las emociones. Y si no trabajamos las emociones, no estamos haciendo nada. Es decir, si ya sabemos hoy que nos salgamos de acá de esta charla, ya sabemos que las dificultades más grandes, las necesidades más grandes de mi hijo están en lo emocional y no soy capaz ni siquiera sabiéndolo de trabajar en sus emociones y en las mías propias, no sirvió de nada que hoy esté acá, ¿verdad? ¿Cómo fue la experiencia de contar con alguien que te oriente sobre el proyecto de vida? Esta es una pregunta que les hago a ustedes. Si tuvieron esa oportunidad de que alguien oriente su proyecto de vida cuando fueron niños, cuando fueron adolescentes, ¿cómo fue esa experiencia? Solitos ustedes respondan. Si alguien quiere compartirnos en el chat, pues lo hace. Y si no hubiera pasado eso, si nadie los orientó en proyecto, ¿cómo hubiera sido esa experiencia? ¿Cómo se imaginan esa experiencia de su proyecto de vida orientado por alguien que tenga quizás más experiencia, quizás conocimiento sobre el área y demás? Nos dice Alexandra Perea, interesante, muchas gracias por los aportes, muchas gracias a ti, Alexandra. ¿Creen que mejoraría su vida si hubieran tenido una orientación y un apoyo como el que les estoy hablando? ¿Creen que hubiera mejorado su vida si sus padres los hubieran conocido un poco más de lo que los conocen o de lo que los conocieran? Vamos a hacer un ejercicio antes de finalizar porque no los quiero cansar mucho. Se llama ¿Cuánto conoces a tu hijo? Yo les voy a ir haciendo unas preguntas y si quieren toman nota en un cuaderno, en un papel y si no simplemente de una forma mental lo van respondiendo. Es un ejercicio que vamos a hacer brevemente. ¿Cómo se llama el mejor amigo de tu hijo? ¿Todos ya lo tienen? ¿Cómo se llama el maestro favorito de tu hijo? Más complicado tal vez, ¿no? ¿Qué materia le gusta más a tu hijo? ¿Cuáles son las materias más difíciles o más desagradables para tu hijo o hija? ¿Cómo se llama el director de grupo de tu hijo? Todo esto vamos a la parte académica, ¿listo? Váyanse respondiendo esto que les dije mientras leo otro comentario de Nana Uribe que ha estado súper conectada el día de hoy con nosotros, que bueno, cuando tenemos una buena orientación los resultados son fructíferos, amenos y podemos aportarle a la sociedad. Ahí está la clave, que cuando somos producto de una orientación constante desde lo emocional, sí podemos aportarle a la sociedad. Muchas veces dicen algunas personas, yo le aporto a la sociedad, pero no sabemos ni siquiera qué le estamos aportando.
Cuando revisamos nuestras emociones, cuando sabemos qué tenemos para darle a la sociedad, ahí en ese momento sí le estamos aportando a la sociedad. Y cuando formamos hijos desde el conocimiento, ahí le estamos aportando a la sociedad, ¿verdad? María Sobeida, qué bueno saber que están todos conectados acá. Vamos con otra parte de las preguntas del ejercicio. ¿Sobre qué temas prefiere leer tu hijo? Mentalmente respóndalo o escríbanlo. ¿Cuál es el hobby favorito de tu hijo? ¿Cuál es la mayor habilidad de tu hijo o hija? ¿Qué es lo que más le gusta y lo que más le disgusta comer? Su comida favorita. Muchos ni siquiera conocemos eso. ¿Cuál es el personaje favorito de tu hijo? ¿Mm? El juguete favorito de tu hijo. ¿A qué le tiene miedo tu hijo? ¿En qué situaciones se siente bien? ¿En qué situaciones, por el contrario, se siente mal? ¿Qué es lo que más le desagrada a tu hijo de sí mismo? ¿Cuál ha sido el momento más feliz en la vida de tu hijo? ¿Y cuál ha sido el momento más triste en la vida de tu hijo? Y estas van para ustedes, padres de familia. Con esto finalizamos. ¿Qué es lo que más admira su hijo de usted? ¿Qué actividad le agrada a su hijo compartir con usted? ¿Sabe su hijo cuál es su profesión? ¿Su posición laboral? ¿La empresa donde trabaja? ¿Qué hace usted para ganarse la vida? ¿Eso lo sabe tu hijo? Si usted pudiera detener el tiempo, ¿en qué momento de la vida de su hijo lo detendría? Si supiste responderlas, sigue así, te felicito. Si no supiste hacerlo, nunca es tarde, tienes la oportunidad hoy, cuando salgas de acá, para iniciar el conocimiento de tu hijo. ¿Cómo? En base a estas preguntas. Empieza a preguntarle, bueno, sálganse de lo académico, sálganse de las calificaciones, sálganse del colegio por una vez y pregunten más sobre la vida personal de esa persona tan maravillosa que tienen ahí frente a ustedes, que son sus hijos. Vamos a hacer una reflexión final, que es con la que siempre suelo cerrar, me la piden mucho esta reflexión final. Y pasamos a las preguntas, voy avanzando. Lorena Martínez, gracias por los consejos, me gustaría tener su página o donde me puedo comunicar con usted. Esta fanpage, Clínica Psicológica Cali, tiene un número asociado de WhatsApp, sin embargo lo voy a dejar acá para que todos puedan escribirnos y con mucho gusto podemos a Lorena y a cualquier persona que quiera contactarse con nosotros, que puedan escribirnos o llamarnos, ¿listo? Nosotros acá estamos. Nos dice, deporte es el pan. Qué bueno, el deporte. Mire que María Sobeida nos dice, el deporte de mi hija es el patinaje. Qué bueno que conozcamos esas áreas. Lorena, acá dejé yo el celular, lo voy a dejar fijado para que quien quiera una asesoría, quien quiera una cita, o de hecho también pueden escribirnos por acá un mensaje al interno y vamos a estar respondiendo mensajes. Para finalizar les decía, no los quiero aburrir más con este tema, les voy a compartir una historia, un cuento, siempre lo hago todos los jueves. Había una vez un papá al que sus hijas consideraban el mejor del mundo porque le encantaba jugar con ellas, le encantaba contarles cuentos, le encantaba pasearlas y estaba tan loco con ellas que no deseaba que crecieran y se hicieran mayores. Una noche, mirando por su ventana, vio una estrella fugaz y aprovechó para pedir un deseo. No sé si esto es pedir un deseo a una estrella fugaz, no sé si funciona, pensó, pero ahí va el mío. Deseo que mis hijas permanezcan siempre pequeñas, como ahora. Se fue a la cama sin creer que su deseo se haría realidad, no creía mucho en esto. Pero comenzaron a pasar los días, las semanas y los meses, y cuando papá llevó a sus niñas al pediatra, el pediatra se dio cuenta de que medían exactamente lo mismo que el año anterior y no pesaban ni un grano más tampoco. El padre se extrañó mucho, pero el pediatra le dijo pues que sus hijas estaban perfectamente bien y que por el momento no había de qué preocuparse. No obstante, le dijo el doctor, tráemelas pasados 6 meses y para entonces seguro habrán crecido. Bueno,
El papá siguió su vida y 6 meses después el papá volvió al pediatra con sus 2 pequeñas. El médico volvió a observarlas y aunque estaban bien en todos los sentidos, seguían midiendo lo mismo. ¿Sí? El doctor no entendía lo que estaba pasando. Es como si el tiempo se hubiera detenido, les dijo. Pensó que tal vez su deseo se había cumplido, entonces el padre, preocupado, ¿sí? Lo invadió otro problema, otra pregunta. Dijo, bueno, ¿qué tal si el deseo se me cumplió y ahora lo cambio? Voy a estar pendiente cuando venga otra estrella fugaz y entonces le voy a pedir otro deseo, ¿sí? Entonces, ya no se preocupó más, sino que más bien lo invadió una gran felicidad esta vez porque iba a poder tenerla siempre así con él, ¿verdad? Y así pasó un año tras otro, esperando que llegue la estrella fugaz y él disfrutando de sus niñas chiquitas. Pero el padre todo esto le resultaba genial, sin embargo a las niñas esto no les hacía ninguna gracia. Papi, ¿por qué nuestras amigas crecen y nosotras no? ¿Por qué ellas han pasado a primaria y nosotros seguimos acá en preescolar? ¿Por qué y por qué y por qué? Preguntaban las niñas. Entonces el papá empezó a darse cuenta de que aunque tener a sus niñas pequeñas le hacía muy feliz, no parecía que les hiciera felices a ellas. Pensaba después, ¿quién se hará cargo de mis niñas cuando yo sea viejo? En medio de tanta angustia pasó la estrella que él estaba esperando y entonces le volvió a pedir un deseo. Le dijo, estrellita buena, te agradezco que me hayas concedido el deseo que te pedí hace unos años, pero resulta que lo que creía que iba a funcionar ahora no funciona porque he convertido a mis hijas en unas personas estáticas iguales, pero no son felices. Creo que te lo formulé mal. Lo que yo quería realmente era que todos permaneciéramos iguales, no solo mis hijas. Así no solo seré feliz yo, sino que ellas también. Bueno, desde aquel día todos permanecieron iguales. Ningún niño, ninguna niña crecía y ninguna persona mayor envejecía. Pero claro, para que eso fuera así tenían que vivir cada día lo mismo. La misma rutina, nada cambiaba, todo era igual. No había sorpresas ni variedad porque vivían exactamente lo mismo que el día anterior, una y otra vez. Ahora no solo eran infelices él y sus hijas, sino que era infeliz todo el mundo gracias a su segundo deseo, que resultó ser peor que el primero, por cierto. «Oh no», exclamó el padre angustiado, «ahora soy responsable de la desgracia de todo el mundo. Definitivamente esto no era lo que quería. Volveré cada noche a la ventana hasta que vea una nueva estrella fugaz». No pasó más de un mes cuando papá vio por tercera vez a la estrella. «Estrellita amiga, he comprendido que creyendo que pedí algo bueno, no ha resultado. Me doy cuenta ahora de mi egoísmo. Ahora mi deseo es que todo vuelva a ser como al principio. Cuando te vi por primera vez, realmente lo que deseo ahora más que nada en el mundo es que la vida siga su curso normal. Con eso seré el hombre más feliz y lo más importante, creo que mis hijas volverán a ser felices». En ese momento el papá oyó un grito. Era una de las pequeñas que lo llamaba diciendo, «Papá, tráeme algo que tengo sed». El padre se despierta sobresaltado de lo que había parecido ser un extraño sueño. Cuando llevó agua a su hija, pudo comprobar que todo seguía como siempre, como antes de haber formulado el primer deseo. Eso hizo que le invadiera un gran alivio y una gran felicidad. La verdad es que papá nunca podrá saber si aquella nueva oportunidad fue obra de la estrella o si nada de lo anterior sucedió. Lo que sí es cierto es que el mejor papá del mundo había aprendido una gran lección, que no siempre lo que uno cree que es lo mejor para su hijo termina siéndolo, y que hay que dejar que la vida misma nos enseñe a cambiar de idea cuando sea necesario. Por último, es bueno saber que hasta los padres de cuento con el tiempo se vuelven aún mejores. ¿No es esto una gran noticia para ti también que estás en tu casa? ¿No es una gran noticia saber que puedes ser mejor papá, que puedes transformarte como mamá, que cada día que quieras exigirle a tu hijo ser mejor, primero tienes que tú haber hecho algo por ser mejor? Muchísimas gracias por su atención a todos. Veo que está por acá Patricia Penagos, la saludo, Yelisa Bocanegra, María Sobeida y a todas las personas que ya había saludado. Les mando un abrazo fuerte. Si tienen preguntas, vamos a abrir 2 minutos para preguntas, consultas,
aportes que tengan que hacerle al tema. Y de lo contrario podemos ir cerrando este tema del día de hoy. Les agradezco muchísimo por haber estado pendientes de esta transmisión. No se olviden, el próximo jueves nos vemos a la misma hora con un nuevo tema. Pero qué alegría haber compartido con una comunidad tan variada, ¿no? Padres de familia, docentes y demás personas que estuvieron conectadas. Qué bueno saber que cada día crecemos más como comunidad. Marta Cecilia, muchas gracias a ti por estar conectada. Qué bueno contar con su presencia el día de hoy. Bueno, creo que no hay más preguntas. De hecho, esta transmisión queda perpetuada aquí ya en nuestra página de Facebook, Clínica Psicológica Cali. Compártanla desde su muro para que la vean muchas más personas y puedan escuchar también esto que hemos hablado el día de hoy, puedan compartir esto con sus contactos. Vayan a nuestro canal de YouTube, Clínica Psicológica Cali, también para que puedan verla en diferido también. A partir del fin de semana esta charla ya va a estar subida también en ese canal, al igual que todas las charlas que jueves tras jueves desarrollamos. Un saludo a Nana, que estuvo súper conectada. Muchas gracias, qué buena su orientación. Me sirve como guía para mi formación y apoyar a mi hija. Qué bueno, eso es lo más importante, que esto nos sirva para ser mejores personas, para formarnos como personas y para formar a esas personitas que vienen ahí detrás nuestro como una sombra que necesita orientación. Un abrazo para todos y para todas. Nos vemos en una próxima oportunidad.